Perfecto, chicos. Muy bien, como les decía, entonces el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es el repaso de inmuno, la primera parte, ¿ya? Y vamos a comenzar con preguntas, ¿ya? Estas preguntas ustedes van a interactuar conmigo, yo voy a preguntar y ustedes van a responder, ¿ya? A modo de un juego. Esto va a ser algo mucho más didáctico, ¿ya? Entonces, comencemos. La pregunta número 1. A ver, ¿quién me puede resolver esa pregunta? Dice, los macrófagos son células. Seleccione una alternativa. Tenemos en la letra A del linaje linfoide. Tenemos en la letra B los neutrófilos. En la letra C, que son productoras de anticuerpos. En la letra D, basófilos. Y en la letra E del linaje mieloide. A ver, chicos, ¿quién de ustedes se atreve a decirme cuál podría ser la respuesta correcta? Ahí. Linaje mieloide. De linaje mieloide, ¿no? Entonces vamos a encerrar la respuesta que es la letra E, ¿ya? Como nuestra alternativa, ¿no? Eso es lo que ustedes hubieran marcado si estuvieran en un examen. Perfecto. Entonces, como he escuchado creo que solamente una respuesta, de repente las otras respuestas no están muy seguras, vamos a ver por qué, ¿ya? ¿Qué eran los macrófagos, chicos? Los macrófagos eran unas células que justamente tienen la función de reconocer, de atrapar, ¿verdad? Y destruir las células de objetivo, que en este caso vienen a ser los antígenos, ¿verdad? Y el macrófago, ¿de qué venía? Si hablamos de sus palabras griegas, o de su etiología, viene a ser de una grande molécula, en este caso que es el macrófago, o la palabra macro, que viene de grande, y phagen, o phagen, significa comer. Es por eso que cuando ustedes escuchen macrófago siempre tienen que relacionarlo con el término de degradar, ¿ya? Ahora, estos macrófagos, chicos, ¿cómo es que se forman? Miren, acá en la imagen vemos una célula madre, ¿verdad? Y esta célula madre, ¿de dónde proviene? De la médula ósea. Y nuestra médula ósea va a tener dos porciones, ¿verdad? Un linaje mieloide y un linaje linfoide. Cuando hablábamos de la parte linfoide, hablábamos acá de los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killers, ¿no? El linfocito T, ¿de dónde provenía? Del timo. ¿Y el timo, chicos, dónde está? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Es un órgano linfoide primario o es un órgano linfoide secundario? Primario. Primario, exacto. Muy bien, y luego tenemos el linfocito B, y el linfocito B viene del hígado y de la médula ósea. Y también teníamos a los linfocitos NK, que son los natural killers, ¿verdad? Y estos son, bueno, su traducción es que son asesinos por naturaleza. Pero lo que nos interesa es el linaje mieloide, porque hay una célula que es el mieloblasto, y esta célula mieloblasto se va a dividir en dos. Puede evolucionar a un megacariocito, y este megacariocito puede dividirse o puede evolucionar a plaquetas o eritrocitos que están en nuestra sangre, o puede evolucionar a un priomielocito, y este priomielocito justamente se divide en los polimorfos nucleares, y los polimorfos nucleares están compuestos por los neutrófilos, el basófilo, el eosinófilo, el monocito, las dendríticas, los macrófagos, ¿verdad? Y todos ellos son un conjunto de evolución. La mayoría del linaje mieloide, si se dan cuenta, pertenecen a qué sistema inmune, al sistema inmune innato o al adaptativo. Innato. Al innato, ¿verdad? En cambio, si yo ojeo a mi linaje linfoide, ¿a qué sistema inmune me podría pertenecer? Adaptativo. Al adaptativo, correcto. Muy bien, chicos, entonces cuando yo les dé la diapositiva, van a entrar a este link que está acá. Este link es un video no más de 5 minutos donde ustedes van a poder ver cuál es la función del macrófago.
Una cosa muy distinta es que yo les diga, no, chicos, el macrófago lo que hace es agarrar a la célula, al antígeno, destruirla, pero ¿no sería más chévere poder verlo? Bueno, en esta link de YouTube, ustedes pueden entrar y pueden ver cómo es que el macrófago se junta, comienza a moverse, lo atrapa y de verdad la destruye, ¿no? Degrada al antígeno. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces acuérdense, la respuesta ahí era linaje mieloide, ¿ya? ¿Qué pasa con nuestra segunda pregunta? A ver, ¿cuáles son o cuál es la característica del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1? Selecciona la correcta, ¿verdad? A ver, en la letra A dice, está conformado por las cadenas alfa 1 y beta 1, poseen doble región transmembrana, ambas cadenas comparten la zona de unión antigénica. B, es expresada en todas las células nucleadas. C, es expresado en células presentadoras de antígenos, en células que son las células dendríticas, macrófagos y los linfocitos B, ¿verdad? Los que los van a justamente a presentar. Después dice, presenta antígenos proteicos exógenos previamente. Luego dice, en la letra E, es reconocido por los linfocitos THCD4. A ver, ¿quién ahí de ustedes me puede decir cuál podría ser la respuesta correcta a esta pregunta? Creo que es la B. Es expresado en todas las células nucleadas, ¿ya? ¿Hay alguna otra respuesta? O todos me confirman y me dicen, no, Angie, es la letra B. Bueno, entonces vamos a marcar la letra B como una supuesta alternativa, ya, esta puede ser nuestra supuesta respuesta, y vamos a comprobarlo, ¿ya, chicos? A ver, nosotros acá tenemos al complejo de histocompatibilidad, ¿se acuerdan? Se divide en dos, el complejo de histocompatibilidad 1 y el complejo de histocompatibilidad 2. Atrás había una respuesta que era la E que decía, es reconocido por los linfocitos THCD4. Esa no podría ser una respuesta, porque ¿quién reconoce a los linfocitos THCD4? El complejo de histocompatibilidad 2, ¿verdad? El citotóxico. Muy bien. Después, ¿qué más dice? Está formado este complejo por dos cadenas, ¿verdad? Una cadena alfa y la otra es más pequeña y de bajo peso molecular, que se llama beta 2, ¿no? Beta 2 microglobulina. ¿Qué más nos dice? Es el espacio, lo que debemos de recordar, donde se coloca el péptido, ¿no? O sea, la proteína. Y esto es presentado por la molécula del complejo de histocompatibilidad 1 y está formado solamente por una cadena alfa, mientras que la beta 2 confiere estabilidad al complejo. ¿Qué más nos colocan? Nos dicen, en el surco, ¿verdad? Se coloca... Uy, chicos, le siento un ratito mi mouse me está fallando. Ya. A ver, dice, en el surco se colocan antígenos solo de naturaleza peptídica de tamaño de 8 a 11 AA. ¿Y qué AA? Aminoácidos. Los antígenos que se presentan son proteicos, son intracelulares y pueden derivar de proteínas, de bacterias, de virus o tumores. Muy bien, entonces entremos o sigamos en esta pregunta 2 y hay que ver las respuestas, ¿verdad? Una vez que hayamos hecho ese repaso. Está formado por las cadenas alfa 1 y beta 1 y poseen doble región transmembrana. Ambas cadenas comparten la zona de unión antigénica. Ya, las cadenas eran dos, pero ¿cómo se llamaba la beta? ¿Alguien se acuerda? No era beta 1, sino ¿cómo se llamaba? La beta microglobulina, creo. Ajá, beta 2 microglobulina. Entonces ahí me dice que es beta 1. No puede ser esa respuesta. Es expresado en células presentadoras de antígenos, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y la otra respuesta me dice presenta antígenos proteicos exógenos previamente procesados.
¿Cómo eran los antígenos proteicos, chicos? A ver, en lo que hemos repasado hace 5 minutos. ¿Cómo eran? Los antígenos proteicos son intracelulares, entonces esa respuesta tampoco puede ser porque ahí dice que, que esos antígenos son exógenos. Y no, esos antígenos acá nos están diciendo de que forman parte de nosotros, están dentro de la célula, ¿ya? Y derivan de bacterias, virus y tumores, ¿no? ¿Qué más nos habían dicho? Que el complejo se presenta en todas las células nucleadas. Y eso también lo estamos viendo acá, ¿verdad? Justamente la respuesta que dijo su compañera, me dijo Angie. Ese complejo se presenta en todas las células nucleadas. Por ende, la respuesta vendría a ser la B. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando ustedes de repente, el truco o la enseñanza que les quiero dar acá, a veces no están muy seguros, ustedes tienen que primero comenzar de lo que ustedes saben del complejo. ¿Cómo era el complejo? ¿Qué hacía el complejo? ¿Quiénes formaban el complejo? Y comienzan a revisar las alternativas, ¿no? Cuando tú revisas las alternativas, vas a ver que te van a quedar 2 o 3. Y de ahí lo que tú tienes que hacer, cuál es verdadera y cuál no, cuál es falsa. Ya, chicos, porque muchas veces nosotros leemos y a veces entre nosotros como que nos podemos confundir. A veces por estar apurados, por estar nerviosos, por el simple hecho de tener un examen, ¿no? Que se pasa rapidito en 1 hora, y dice, uy, 40 preguntas, y lo primero que se te viene, lo primero que lees, me lo marcas. Entonces, cuando vean preguntas así que son con respuestas grandes, con respuestas o con oraciones que les dejan un poquito pensar, yo les diría que lean hasta el final y comiencen ustedes a ver, esto es falso, lo de acá no es porque era tal o era tal respuesta, lo de acá puede ser, lo de acá no puede ser. Entonces comienzan a ver, ya no es por descarte, sino por lo que ustedes comiencen a leer y comiencen a enumerar si es verdadero o falso, ¿ya? Y cuando vean, la respuesta va a estar en sus ojos y ya no van a estar inseguros y decir, uy, no, y de repente esa no era o me confundí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sigamos entonces. 3. Los anticuerpos reconocen. A ver, ¿qué se acuerdan de los anticuerpos? Era la segunda clase que hicimos. ¿Qué reconoce? Solo péptidos, conoce antígenos procesados presentados en la membrana celular unida al antígeno de histocompatibilidad tipo 2, a antígenos procesados presentados en la membrana celular unida al antígeno de histocompatibilidad de tipo 1, a epitopos lineales o todo tipo de moléculas. ¿Qué se acuerdan de los anticuerpos? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta a esa pregunta? La Solo péptidos. ¿Ya? Creo. ¿Hay otra respuesta, chicos? ¿No? Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Es correcto la A o no es correcto? A ver, los anticuerpos. Yo les presento esta diapositiva. Para comenzar, ¿qué eran los anticuerpos? Ya, los anticuerpos tienen el objetivo de justamente reconocer, ¿no?, al antígeno que va a invadir a mi organismo. Y este antígeno es como una llave que ayuda a determinar el anticuerpo qué tan peligroso, qué tan efectiva la respuesta que ese antígeno me va a provocar, ¿verdad? Entonces, por eso el antígeno con el anticuerpo llegan a conformar un complejo. Y ese complejo o esa estructura es como una Y. ¿Ya, chicos? Y apenas este complejo como tiene un cierre y una llave se junte, ¿ya? Va a activarse. Y cuando los linfocitos, cuando el sistema inmune detecte, ¿no?, de alguna manera esta reacción, lo que va a hacer es combatirlo, ¿no? Entonces, cuando la llave se inserte en este cierre, el anticuerpo se va a activar, va a marcar o va a neutralizar a la etiqueta, o sea, al antígeno, y va a decir, ya, el que ha venido a invadirme es, por ejemplo, un virus, ese virus A, este virus puede reaccionar de tal forma, puede ocasionar esto y el otro, ¿no?
Pero cuando el sistema inmune ya, una vez que el anticuerpo lo ha reconocido, entonces el anticuerpo tiene memoria, ¿verdad? Porque hace ya un tiempo de repente quizás lo invadió, o como que no. Y cuando se junta ese antígeno en el anticuerpo puede también, así como lo puede haber reconocido, puede generar una memoria cuando el antígeno comience, ¿no? A reaccionar, comience a causar ese daño, ¿ya? Entonces, la producción de estos anticuerpos principalmente, ¿cuál es su principal componente? En este caso es el sistema inmune innato, ¿ya? Pero se va a ir, perdón, para la parte humoral, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a mandar señales a través de otras células de nuestro sistema inmune para poder librarse de estos antígenos que son invasores, ¿ya? Y entonces, al momento de interactuar, ¿ya? El anticuerpo y el antígeno van a crear un tipo de relación que puede ser específica, puede ser única. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense también que mucho va a depender de la especificidad que y de la afinidad que tanto el antígeno como el anticuerpo van a tener. Va a poder determinar el enlace, ¿ya? Y cómo es que lo va a reaccionar. Es por eso que ese compuesto ya es fundamental, ¿ya, chicos? Igual acá, obviamente, como les digo, para que ustedes lo puedan ver mucho mejor, es un video muy bonito de cómo es que hay esa unión del antígeno con el anticuerpo, ¿ya? Y cómo es que reacciona generando la memoria, generando el proceso de activación para el sistema inmune, ¿ya, chicos? Entonces, volviendo a la pregunta, acá, el anticuerpo, ¿reconocen solo péptidos? ¿Reconocen antígenos procesados? ¿Antígenos epítopos lineales? Ahí la respuesta vendría a ser, como es parte del complejo humoral, chicos, la respuesta es la E. Todo tipo de moléculas, ¿ya? Todo tipo de moléculas. Tanto antígenos que están procesados por el complejo de compatibilidad 1, por el complejo de compatibilidad 2, epítopos lineales y péptidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá la palabra que te va a ayudar es forma parte del complejo humoral, y cuando yo hablo de humoral yo no hablo de una sola célula, sino hablo de una reacción en conjunto. En este caso, todo tipo de moléculas, ¿ya, chicos? Muy bien. Sigamos. El número 4. Son propiedades biológicas de los anticuerpos. Ajá, hace ratito hablamos del antígeno, ahora vamos a hablar de los anticuerpos. ¿Cómo son? A ver, ¿cuál es la propiedad biológica de un anticuerpo? Si es que este anticuerpo viene de una célula B, ¿verdad? Viene del sistema inmune innato y el adaptativo. ¿Cómo es? A ver, ¿qué nos va a producir? ¿Va a poder el anticuerpo neutralizar? ¿Va a poder el anticuerpo aglutinizar? ¿Va a activar al complejo o al complemento? ¿Va a hacer la función de opsonizar? O todas, ¿no? Todas me son verdaderas. A ver, ¿quién se atreve a responderme esta pregunta? ¿Ah? Todas son verdaderas, ya, vamos a ponerla acá como nuestra respuesta estrella, ya. Entonces vamos a ver si es verdadero o no. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? Acuérdense, chicos, participan en la neutralización de los microbios, van a estimular la fagocitosis, porque acuérdense que van a devorar, opsonizan al microbio, es como que si le hubieran generado así un hechizo de stop para que el microbio no acelere, ya no se multiplique, y al momento de opsonizar va a facilitar la fagocitosis mediada por los microbios. Va a estimular la citotoxicidad de las natural killers, porque si ya las natural killers la encuentran, ¡pum!, al toque las matan, ¿ya? Y van a activar el sistema del complemento cuando ocurren diferentes fenómenos, ¿ya? Entonces, es correcto, la respuesta es la letra A. Acuérdense, acá de NOW. ¿Qué es NOW, Angie? Neutralización, aglutinación, activación de complemento y opsonización. Ya saben, ¿ah? NOW. Ahora, yo les diría otra mnemotecnia que también se pueden acordar, pero ya no sé si es muy groserita o muy fuera de lugar, ya, pero pueden jugar con estas letras y pueden hacer ustedes mismos
su mnemotecnia. Ya chicos, now, en este caso vienen a ser las propiedades biológicas ¿de quién? Del anticuerpo. Acuérdense, neutralización, aglutinación, activación de complemento y opsonización. Digamos, los agarré. Los anticuerpos monoclonales quiméricos se caracterizan por poseer... ¿Qué cosa? ¿Cuánto poseen un anticuerpo monoclonal quimérico? 10% de proteína animal, 33% de proteína animal, 100% de proteína humana, 100% de proteína animal, 90% de proteína humana. Esta pregunta la he puesto acá porque es fija de examen. Siempre el profesor la pone, eso de los anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Y de repente, como no es algo que lo hayan de repente leído así miles de veces, puede ser una pregunta, ¿no? De esas rebuscaditas. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, más o menos, a ver, acuérdense de repente por ahí han leído en su seminario, en su teoría, en su libro, en el James Wayne, en el Abbas, ¿cuánto creen que tiene el porcentaje de un anticuerpo monoclonal quimérico? 90. 90% de proteína humana. No. No, porque eran primero los murinos, luego quiméricos y humanizados y humanos. Entonces en ese orden, ¿no? Entonces, La B, 33%. 33% de proteína humana, ya. De proteína animal. Otra respuesta que tengan o se quedan con 33. Chicos, participen. Así la respuesta esté mal, acá pueden equivocarse todo lo que quieran. El examen es en ya menos de unos días, menos de 7 días, menos de una semana. Necesito que ustedes estén pilas, necesito que ustedes agarren confianza para que en el examen vayan tranquilos, vayan frescos, relajados, dar un buen examen. A ver, me han dicho sus compañeras, 33%, 90% por ahí, Nanette de repente me dijo. No, hay otra opción, de no, repente me me dijo, equivoqué, está mal lo que dije. Porque primero, ya, o sea, los que Nanette, tienen 100% son los murinos. Luego siguen los ya, quiméricos, después los humanizados y finalmente los humanos. ya, entonces, ¿cuánto crees que los quiméricos tengan? Hoy me quedo con 33 porque no hay otra opción, es lo que considero. Ya, 33. Entonces ya dos chicas que me dicen que es 33. Perfecto. Ya, entonces vamos a ver si es correcto o no. A ver, acá tenemos el grafiquito, ¿verdad? Para comenzar, el antígeno, ya, que se le va a inyectar a un cuerpo, en este caso, ¿cómo experimentan con los anticuerpos monoclonales? Inyecta al humano, o en este caso al ratón, ese antígeno del humano, ¿no? Son células B del sistema inmune innato, del sistema inmune, que se van a transmitir, ¿no? Justamente al anticuerpo. Ahora, cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, acuérdense que es algo más específico. Entonces, la solución que estos científicos requieran, ¿no? Para producir una defensa va a ser obviamente más específica para el tipo de patología que ellos estén tratando de investigar. ¿Ya? Entonces, cuando se le activa, ¿no? Ese antígeno dentro de su cuerpo, va a empezar el ratoncito a producir anticuerpos. Y estos se van a unir netamente a ese antígeno. Se une, se forma ese complemento, ese complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y comienza fisiológicamente el ratoncito a responder. Puede ser fiebre, puede ser de repente, el ratoncito puede estar deprimido, ¿no? Como que sin ganas, como si el ratoncito fueran ustedes, ¿no? Pero obviamente que estos experimentos lo hacen, pues, en ratones. ¿Ya, chicos? ¿Cuándo es que utilizan, o cuándo es que las personas, o en este caso los científicos, utilizan este tipo de anticuerpos? Sobre todo para temas que se relacionan con lo que es el cáncer, ¿ya? Para tipos de cáncer específicos, obviamente que la tecnología ha avanzado. Y bueno, ellos comienzan, ¿no? A cultivar, ven el número de veces que este antígeno puede multiplicarse, como que también puede inhibirse, ¿no? Y es todo un tipo de presencia que se da en ese sistema, ya que pueden, ¿no? Obviamente crecer o inhibirse en el plazo de que el sistema inmune responda.
¿Ya? Entonces, bueno, esa es la explicación de lo para que uno utilice ese anticuerpo monoclonal. Pero así como dijo su compañera Nanette, existen tipos de anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Para el murino, para el quimérico, el humanizado y el humano, ¿ya? El murino tiene 100% de proteína animal, acuérdense de eso. El quimérico, ¿ya? Tiene 33% de proteína animal. El humanizado solamente va a tener 10% de proteína animal y el humano, acuérdense, tiene 100% de proteína humana. ¿Ya? ¿Y cómo va la antigenicidad, Angie? Acuérdense, el humano o el anticuerpo monoclonal humano es el menos antigénico y el murino tiene más antigenicidad. ¿Bien, chicos? Entonces su respuesta de acá era correcta. Tiene 33% de proteína animal el anticuerpo monoclonal quimérico. Ojo que el profe les puede preguntar el murino, les puede preguntar el humanizado y el humano. Ya acuérdense de este grafiquito, de esta diapositiva. Muy bien. Pregunta número 6, chicos. ¿Cuál de las siguientes es la función de los linfocitos natural killers? ¿Qué hacen los linfocitos natural killers? Hacen la pinocitosis, hacen la citólisis natural, hacen la fagocitosis, necroptosis o apoptosis. La E. La apoptosis, ya. Otra respuesta, ¿Pago? ¿Fagocitosis? fagocitosis, ya. A ver, hay otra respuesta por ahí. Chicos, participen, ya saben que esto es los dos hablamos. La B, citólisis natural, ya. Hasta ahorita tengo tres respuestas, ¿ah? Apoptosis, ahora está mi mouse, apoptosis, fagocitosis, citólisis natural, ya. ¿Alguna otra persona que me quiere decir, Angie, es de repente la misma, citólisis, fagocitosis o apoptosis? O de repente otra, ¿no? Me dice, no, Angie, ¿es pinocitosis o es necrosis? ¿Nadie? Bueno, ya. Entonces, hasta ahorita tenemos tres respuestas. Citólisis natural, fagocitosis y apoptosis. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, primero, ¿qué eran las natural killers, chicos? Son linfocitos que obviamente son naturales y son asesinos, ¿verdad? Son células citotóxicas asesinas. Estas matan, ¿verdad? ¿Matan a quiénes? A nuestras propias células cuando están infectadas. O sea, por naturaleza, ellas tienen la función de matar cuando ven que una célula se infecta. No la piensa, no la razona, ella no tiene por qué presentarle a nadie nada, ¿verdad? Como en este caso los linfocitos T o como las células B, ¿verdad? Estas de frente, su función es matar. ¿Ya? Estas natural killers van a detectar la señal de alteración, llegan al tejido, a la célula que está inflamada o infectada, la reconocen y ellos comienzan a liberar, ¿qué cosa? Mediadores moleculares. ¿Y cómo se llaman estos mediadores moleculares? Acuérdense, la perforina, que lo que va a hacer es perforar la membrana de la célula, y la gramsina, que entra a la célula infectada. Entra y a través de ella va a inducir la opción de generar la apoptosis. Ya va a generar la apoptosis. Y cuando estas células mueren por apoptosis, emiten señales para que ¿quiénes las fagociten? Los macrófagos. Entonces, las natural killers tienen una actividad citotóxica. ¿Ya? Y acuérdense que están reguladas por un balance de señales tanto de activación como inhibición. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo nuestro cuerpo, sobre todo nuestro sistema, es un balance. Ellas no pueden estar toda la vida matando, porque si no llegarían a matar a qué cosas, a células buenas. ¿Ya? Entonces, por eso hay una activación como una inhibición de señales que les permite reconocer las células que se encuentran infectadas. Bien, entonces con respecto a esto, ¿cuál es la función de los linfocitos? ¿Es una citólisis natural? ¿Es una pinocitosis? ¿Una necrosis? ¿Una apoptosis? ¿Cuál creen que es la respuesta?
¿Qué hacían? ¿Cómo mueren estas células? Van a morir o van a generar lo que es, chicos, la apoptosis. ¿Y quién genera esa apoptosis que es parte del linfocito natural killer? La granzima. ¿Y chicos? Entonces acá la respuesta es apoptosis. ¿Ya? Es una apoptosis. Muy bien. Número 7, chicos. El sistema del complemento. La vía alternativa, ¿cómo es? Es independiente del anticuerpo, fue descubierta antes que la vía clásica, va a depender del anticuerpo, solo se activa en presencia del virus o tiene dos componentes que es C1 y C2. Ya entramos al tema 3 de la clase, que es justamente tema 4, sistema del complemento. Y se acuerdan que en el sistema del complemento habían 3 vías, la clásica, la alternativa y había una más. ¿Cómo se llamaba la última vía, chicos? Acuérdense. La lectina. De las lectinas, ¿verdad? Ahora, acá nos están hablando de la vía alternativa, era una vía extra, ¿verdad? Era como que de la vía clásica de las lectinas había una más. Entonces, de ahí ya nomás yo debo de partir, de ese conocimiento, de esa previa, ¿no? Entonces, la vía alternativa, ¿cómo será? ¿Será independiente de los anticuerpos? O sea, los anticuerpos intervienen en esta vía. ¿Qué más? Fue descubierto antes que la vía clásica. Va a depender del anticuerpo, o sea que el anticuerpo sí tiene que ver acá. Solo se va a activar en presencia de un virus, o sea, cuando vea un virus, la lectina se activa, ¿ya? O también la otra opción es, tiene dos componentes, que es C1 y C2. A ver, chicos, practiquemos. Lo primero que ustedes crean según lo que hemos estado estudiando. ¿Cuál respuesta podría ser? De anticuerpo. Dependiente de anticuerpo, ya esta es una respuesta. Hay otra, de repente por ahí hay otra cabecita que diga, no, es otro. Ah, no, dije independiente. Independiente de anticuerpo. Ah, independiente de anticuerpo. Ya, sí, independiente de anticuerpo. Vamos a borrar entonces esto de acá. ¿No? Muy bien, entonces hay que seguir. Ya, chicos, a ver, una respuesta me dicen independiente del anticuerpo. A ver, ¿cómo era esta vía alterna o vía alternativa? Acuérdense que se activaba de dos maneras, ¿no? Es espontánea. Y mira que dice acá, no necesita anticuerpos. Entonces, no depende de los anticuerpos. Acuérdense de esto, se activa por la detención de las LPS. ¿Y qué eran las LPS, chicos? ¿Se acuerdan? Me acuerdo de gran negativo LPS, lipopolisacárido. Lipopolisacárido. Exacto, ¿verdad? Y ese lipopolisacárido estaba presente solamente ¿en qué membrana? En la membrana de las bacterias gram negativas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más yo tenía que acordarme de la vía alternativa? A que su activación era espontánea y basal de C3, ¿verdad? ¿Qué más? Se inicia ¿con quién? Con la proteólisis, ¿no? De la C3 y la unión a una C3b estable, ¿verdad? Cuando esa C3 hacía su división. ¿Qué más? Para mi mayor o para la seguridad de esta vía alterna, la activación estable de la C3 convertasa ocurre sobre la superficie de un microbio, ¿verdad? Y estas células son justamente células de mamíferos que con ayuda de una properdina lo que ayudaba era poder estabilizarla y a poder darse de manera regular la vía alternativa. Pero la respuesta ya te salió acá nomás en la segunda línea, ¿verdad? ¿Cómo es la vía alternativa? Acuérdense, es espontánea y no necesita de anticuerpos. Ya, chicos, esa es la respuesta. Entonces, si dice que no necesita anticuerpos, ¿cómo es? Es independiente del anticuerpo. No depende, no necesita al anticuerpo. Ya, chicos, entonces la letra A es la respuesta. Muy bien, número 8. Una vez que ocurre la primera señal, esto es de la última clase del tema 6,
entre células dendríticas y los linfocitos T ocurre o se producen los siguientes procesos en la membrana de las células dendríticas y los linfocitos T. Lo que te está queriendo decir esta pregunta es ¿qué ocurre en la segunda señal? ¿Ya? Te ha dado un texto larguísimo para que te ponga qué ocurre en la segunda señal, porque te dice, una vez ocurre la señal 1, o sea, la señal 1 ya ocurrió, ya pasó, ¿y ahora qué pasa? Tiene que seguir a la segunda señal. ¿Y qué ocurre en la segunda señal? A ver, todos los procesos mencionados ocurren luego de la primera señal, hay una interacción de CD40 expresado por las células dendríticas, la expresión de CD40L en los linfocitos T, la expresión de los CD80 sobre la CD86, ¿verdad? Que se da en la célula dendrítica y su interacción de este complejo se da con la célula dendrítica 28. O la letra E, la expresión de lo que es el complejo, el TLA4, el linfocito T, que es una señal de inhibición, acuérdense, interactúa a nivel de ese complejo, que es el complejo CD80, CD86. Entonces, acuérdense chicos, ¿qué ocurría en la segunda señal? ¿Cuál de estas ocurría? A ver, tantén, busquen, encuentren esa información en su cerebrito de lo que hemos visto la semana pasada. Creo que es la D. La D, a ver, la expresión de la CD80, ese complejo, ¿verdad? Y su interacción con la CD28. Ya, esa podría ser una respuesta. ¿Otra respuesta más? ¿No? Muy bien, entonces vamos a ver, ¿qué ocurre en la segunda señal? La segunda señal, acuérdense chicos, es llamada también la señal de coestimulación. La célula dendrítica lo que hace es le pasa al linfocito señales de coestimulación porque ya está activada en la señal 1, la señal de peligro, ¿verdad? Entonces, una vez que ocurre la señal 1 de reconocimiento, se activa y él dice, uy no, esto sí es peligroso, ¿verdad? ¿Qué se produce? Hay una expresión de la CD40L en los linfocitos T. Ya, también ¿qué hay? Hay una interacción de la CD40 expresado por las células dendríticas. Ya, hay una expresión del complejo CD40, CD86 en las células dendríticas y su interacción con CD28. Y también hay la expresión de CTLA4 en los linfocitos T, ¿verdad? Y este va a interactuar con ese complejo grandote que es el CD80, CD86. Entonces, chicos, yo les pregunto, aquí, en esta pregunta, todas las mencionadas eran correctas, porque acuérdense, hay una interacción de la CD40 tanto a nivel de las células dendríticas, hay una CD40L en los linfocitos T, hemos visto que también se da esta expresión de este complejo y su interacción con la CD28, y también vemos que hay una expresión de la CTLA4, ¿verdad? En los linfocitos T, y esto va a interactuar, o esa expresión interactúa con el complejo CD80, CD86. Entonces, la respuesta aquí es la letra A, que son todos los procesos mencionados ocurren luego de la señal 1. ¿Ya? Angie, ¿por qué nos has puesto una pregunta así? Porque a veces los profesores no te van a preguntar tal cual, sino que tú tienes que interpretar la pregunta. ¿Qué pasa si de repente el profesor te hubiera puesto entre las alternativas que ocurre una interacción de reconocimiento? Y como tú lees en la pregunta señal 1, hubieras marcado esa, sin duda. Porque es que ocurre una vez la señal 1, en la señal 1 hay reconocimiento, hay peligro. Y tú marcabas esa alternativa. Pero acuérdate, te está diciendo qué se produce después de esa señal. ¿Qué ocurre una vez la señal 1 ya está activada? O sea, ya hubo un reconocimiento, ya hubo una señal de peligro. Entonces, lo que te quieren preguntar en esa pregunta es, ¿qué ocurre en la señal 2? ¿Ya? Y ya has visto, ¿no? Que en la señal 2 ocurren todas estas interacciones que tiene CD40, que tiene ese complejo CD80 con CD86, que necesita haber
una señal inhibitoria que le va a dar la expresión de CTLA4. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso le quise poner acá en nuestro pequeño repaso para que se den cuenta que muchas veces la pregunta puede estar metida o subscrita como un mensaje oculto. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Número 9. ¿Cuál de las siguientes células no es un leucocito? ¿Alguien, chicos, me puede decir esa respuesta? De repente por ahí se les viene algo a la cabecita. Nada. Esta pregunta de acá, chicos, es una pregunta que el profesor la puso en el examen pasado, ¿ya? Me gustaría hubiera ponerles algo, sacarles de teoría, pero me parece que el profe no ha indagado, o sea, no lo ha puesto en teoría tanto, no lo ha plasmado, ¿ya? Pero la respuesta aquí vendría a ser una dendrítica folicular. Acuérdense, un leucocito ya sí puede ser una célula T, una célula natural killer, una célula B y una dendrítica. La dendrítica folicular no, ya chicos. Esta pregunta de acá es una pregunta poquito rebuscada. Yo sé por qué de repente no han comenzado como que a decir las respuestas, ¿ya? Entonces, le quise poner por si acaso de repente no los vayan a sorprender en su examen. Aquí la respuesta vendría a ser la letra, la dendrítica folicular. Folículo es algo que se encuentra más a nivel, ¿cómo les podría decir? No tanto a nivel del sistema que estamos viendo, sino ya viene a ser otra parte, ¿ya? Por eso es que no entra. Pero con lo que estamos viendo, que es parte del sistema inmune, ya acuérdense que hemos visto a las células T, a las natural killers, a la célula B y a la célula dendrítica, ¿ya? Muy bien. Ahora esto de acá sí, porque esto sí lo hemos visto. A ver, 10. Un antígeno se caracteriza por, a ver, necesito su participación. ¿Por qué? Porque posee regiones inmunogénicas que son pocas accesibles al mecanismo formado por el anticuerpo, no es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza, no posee habilidad de ser procesada por el sistema inmune, son generalmente de muy bajo peso molecular, aproximadamente 200 daltons, la región que puede específicamente a un anticuerpo se llama apteno. Muy bien, chicos, esto sí lo hemos visto, ha sido tema 2, antígeno. ¿Por qué se caracteriza un antígeno? ¿Qué es un antígeno? Chicos, ¿B? a ver, B me dicen, es una sustancia ajena al sistema inmunológico que reconoce como una. ¿Hay alguna otra alternativa? Igual la B. La B. Bien, se quedan con la B. Entonces vamos a ver qué era un antígeno. El antígeno, chicos, el antígeno es algo externo, ya es algo que nos puede causar daño, pero acuérdense que no solamente eso, sino que tenemos antígenos que nuestro propio cuerpo lo puede aguantar, lo puede tolerar, que son los tolerogénicos, ¿no? Y los inmunogénicos son aquellos que sí, pues nuestro sistema inmune se adapta y dice, no, eso no es algo que yo me pueda, adaptar, ¿no? Sino es algo que yo lo tengo que combatir porque va a generar un daño. Entonces, obviamente que vemos que estos antígenos pueden ser naturales, artificiales, sintéticos, de laboratorio, ¿verdad? Y acuérdense que
los antígenos tienen la capacidad de estimular a los linfocitos, ¿verdad? Porque se activan y ellos comienzan a ver la respuesta que nuestro sistema tiene que darle, nuestro sistema inmune, ¿verdad? Y acuérdense que cuando estos linfocitos T, B, sobre todo los anticuerpos, se activan, ¿no? Y comienzan a combatir, a largo plazo se genera la memoria, ¿ya? Que es eficaz para poder dar una respuesta específica. Entonces tienen razón, chicos, acá la respuesta es la letra B. Es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico lo reconoce como una amenaza, ¿ya? Muy bien. Uy, entramos al tema de las inmunoglobulinas, ¿no? Al tema de acá de los anticuerpos. Les pregunto, chicos, ¿la inmunoglobulina de mayor peso molecular cuál es? La M. La BM, ya. ¿Hay otra respuesta que difiera de su compañera? Bájate, pues. O todos me dicen, no, Angie, sí es la M. O de repente alguien me dice, no es la E, o es la A, o es la I, o es la G. ¿Cuál creen que podría ser? La letra M, ¿se quedan con esa? Sí. Listo. Entonces vamos a recordar. Acuérdense que los anticuerpos tenemos nosotros son, bueno, los que estamos estudiando son 5, ¿verdad? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la D, la E y la A. La globulina M, chicos, es pentamérica, como estamos viendo acá, y es la mayor de todas. ¿Para qué me va a funcionar? ¿O para qué es lo que la inmunoglobulina M, cuando yo reconozco, veo un análisis de sangre, me puede indicar? Bueno, indica que hay una aglutinación de bacterias, ¿ya? Va a indicar también que hay una activación del sistema de complemento. Se activa el complemento con esta inmunoglobulina y promueve lo que es la fagocitosis. Acuérdense que esta inmunoglobulina E, como es pentamérica, tiene 10 paratopos. Ya chicos, 10 paratopos. Si hablo de una inmunoglobulina G, tiene 2 paratopos. Si una globulina D también tiene 2 paratopos. ¿Qué más tiene 2 paratopos? La inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina A, chicos, acuérdense, tiene 4. ¿Quién tiene más paratopos? La M, por lo que es más grande. Es pentamérica y es la mayor de todas. Pero yo no me quedo contenta con que sepas o te repases nada más la inmunoglobulina M, sino que tenemos que recordarnos la inmunoglobulina A, la G y la D. La inmunoglobulina A, chicos, acuérdense, es importante en la respuesta inmune de la mucosa, ¿ya? Acá hay una respuesta efectiva, por ejemplo, a nivel de lo que estamos viviendo ahora, en el SARS-CoV-2, ¿ya? Afecta a las mucosas, sobre todo la mucosa a nivel del sistema respiratorio. Es decir, Angie, ¿qué pasa si yo me saco un examen de antígenos y veo la inmunoglobulina A? Ah, es que esa inmunoglobulina se ha activado. ¿Por qué? Porque está combatiendo algo a nivel de tu mucosa en el sistema respiratorio. ¿Qué más? La inmunoglobulina G, acuérdense que la voy a tener o la voy a encontrar en abundancia en el suero. 80% de mi suero tiene inmunoglobulina G. Y la G tiene todavía subtipos. Tiene el subtipo 1, el subtipo 2, el 3 y el 4, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ayuda esto? En la promoción de lo que es la fagocitosis, hay citoxicidad dependiente del complemento, citoxicidad dependiente de células, y la inmunoglobulina D, esta la voy a encontrar en trazas del suero, ya no es muy abundante, solamente en trazas. ¿Y dónde va a ser abundante? En la superficie de los linfocitos B. ¿Qué más nos falta? Nos falta una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E, chicos, es importante en lo que es alergia. O sea, que si yo me saco un análisis de sangre, veo es porque está habiendo una reacción alérgica en mi cuerpo. ¿Ya?
Muy bien. Sigamos, chicos. Doce. A ver, esta pregunta también la suelen poner mucho, ¿ya? La inflamación en la respuesta a estímulos nocivos es causada por infecciones a nivel de los daños a nivel del tejido, ¿verdad? Es una inflamación aséptica, ¿ya? ¿Qué más? Sus funciones son proteger contra infecciones que van a reparar, ¿verdad? Los tejidos. Y lo que te está preguntando acá es que a nivel del sistema vascular, ¿cuál es el mecanismo donde va a actuar esa inflamación? ¿No? O cuál es la respuesta que va a tener tu organismo cuando hay una inflamación. ¿Cuáles son los pasos que se involucran? A ver, cuando tú, por ejemplo, tienes fiebre, ya vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tienes dolor? ¿Tienes anuria? ¿Vómitos? ¿Anisocoria? ¿Palidez? De repente tienes calor, rubor, tumor, afectación de la función. Quién sabe, tienes alucinaciones, convulsiones, bradicardia, amareumosis. De repente tienes soplo cardíaco, tinnitus, vértigo, síncope. Quién sabe, tienes prurito, anosmia, tu visión se borra y tienes poliuria. ¿Cuál creen que pueda ser la respuesta acá, chicos? ¿O cuál es la respuesta? ¿Qué ocurre en una inflamación? Yo me voy por la D. Por la D. Por la D. Soplo cardíaco, B. tinnitus, vértigo. ¿Perdón? B. Allá, Por la B. B. Ya, por la B. Calor, tumor, dolor, afectación de la función. Ya. Vamos a ver entonces. ¿Qué ocurre en una inflamación? La inflamación, acuérdense chicos, que eso es una respuesta ¿a qué? A estímulos nocivos, que pueden ser causados por infecciones, por daños en nuestro tejido, ¿verdad? Y su función es proteger. Cuando hay esa inflamación, hay de repente una reacción en nuestro cuerpo, lo que está haciendo es tratar de buscar ¿qué cosa? La homeostasis, el equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando hay una inflamación o una infección séptica, aquella inflamación que se produce de golpe, la fiebre que tú sientes que estás ardiendo por dentro, ¿verdad? Es porque no hay, o sea, hay una respuesta que sirve a nivel de una intervención, ¿ya? Una intervención. Entonces, puedes tener tú una inflamación aguda, que es parte de tu fisiología, como que también puede ser crónica y irregulada. ¿Qué pasa cuando una inflamación no se controla? Y la sigues teniendo, ¿no? Todo eso va a generar inmunopatologías, ¿ya? E incluso llega a lo que es cáncer. ¿Qué más? Hay anafilotoxinas que recluten componentes inflamatorios, como los neutrófilos, basófilos, y estos van a estimular a la fagocitosis. ¿Y cuáles son los signos o los pasos que va a dar esa inflamación? El calor, acuérdate, el rubor, va a haber tumor, va a haber dolor y va a haber afectación de la función. Yo les doy mi caso. Muchos, los que han estado conmigo de repente en Anato 1, ¿se acuerdan cuando yo estaba un poquito mal de mi pie? Tenía yo una inflamación aguda y yo les decía, chicos, así cuando estábamos viendo el tema de mi pie, dice, qué bestia, esto es lo que estoy sintiendo en mi pie es horrible porque no lo puedo mover. ¿Qué tenía yo en mi pie, en mi tobillo? Ah, tenía calor, sí, porque estaba inflamado, recuerdo que paraba con hielo. Tenía rubor, sí, se podía ver que estaba la herida que tenía ahí el esguince, esa tendinitis que tenía ahí, ese nivel, esa bursitis, estaba roja. Tenía tumor porque se había hinchado, era como una pelotita. Dolor porque al momento de caminar, que yo podría movilizarme, no podía ni moverme bien porque me dolía mover esa articulación, me movía horrible. Y afectación de la función, ¿no? Justo por ese dolor se afectaba mi forma de caminar, mi forma de mover, mi forma de sentarme. Fue todo un lío, ¿ya? Entonces, a eso se va, chicos. Muy bien, el que me dijo la letra B, los que me dijeron la letra B estaban correctos. Acuérdense, es calor, rubor, tumor, dolor y afectación de la función.
Pregunta número 13. ¿Cuál es la primera línea del defensa del sistema humoral? A ver, en el sistema humoral, acuérdense, ¿quiénes entraban ahí? Las citocinas, los macrófagos, la vía alternativa del complemento, la vía clásica del complemento, los eosinófilos. ¿Quiénes entraban en la línea de defensa innata? Nada, chicos. ¿Quiénes creen que pueden estar en esa línea? La A, La E. A ver, las citocinas, los macrófagos, la vía alternativa, la vía clásica. A ver, me dicen las citocinas. Ya. Otro me dijo las. La C. Ya, ahí me dice la vía alternativa. Otro me dijo los eosinófilos. Muy bien, vamos a ver cuál es esa línea. Chicos, la vía humoral, ya, lo que en realidad va a hacer es activar al sistema del complemento, sí. Pero, ¿yo por qué les he puesto esta imagen? Porque no solamente activa el vía del complemento. Si te están preguntando acá, la primera línea de defensa innata humoral, ya, estamos hablando acá de que es algo inespecífico, que hace un sistema de defensa del cual nace y protege al organismo contra qué, contra todos los antígenos, ¿no? Acuérdense que la defensa innata consiste en una barrera que impide que los materiales dañinos ingresen en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esta primera línea de defensa tiene justamente, está compuesta por los reflejos de las enzimas. Por ejemplo, el moco es una primera línea de defensa porque atrapa las bacterias, atrapa a las pequeñas partículas. La piel es una primera línea de defensa. El ácido gástrico también, ¿ya? ¿Qué más? Y cuando hablamos de una segunda línea, eso también les quiero meter, ¿ya? Estamos ya hablando de quiénes, del sistema del complemento, estamos hablando de sustancias como son el interferón, la interleucina, ¿no? Cuando hablan de una segunda línea, no una primera, ya estamos hablando de lo que se conoce la defensa innata humoral. La primera, chicos, donde están las citocinas, donde yo voy a encontrar ahí de repente, ¿no? Como le estaba diciendo, a la piel, al ácido gástrico, es la primera línea celular, la primera línea, ¿ya? Pero si yo hablo de una segunda línea humoral, ahí es quien encuentro. Acuérdense, el sistema del complemento, a sustancias que son la interleuquina, el interferón. Entonces, como se llama segunda línea, ya, o también llamado inmunidad humoral innata, ya, si un antígeno traspasa estas bacterias, estas barreras, es atacado y es destruido en otras partes de nuestro sistema inmune. Entonces, habiéndoles dicho esto, ¿cuál creen que podría ser la respuesta de acá? Nada. Yo les diría, una citocina podría ser, pero la citocina es parte del sistema de defensa ¿de qué cosa? ¿Es humoral o es celular? Es más celular, ¿verdad? ¿Y quiénes están para el lado del sistema
innato humoral? La vía del complemento, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, la vía del complemento, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Ya? Tiene varias etapas, pero acuérdense que la primera, siempre una de las que se va a activar así al primero, es justamente la que está dada por los inmunocomplejos, ¿ya? Es la clásica, ¿ya? La vía alternativa, acuérdense que es una vía espontánea, que no depende de inmunocomplejos, ¿ya? Y acuérdense que la leptina está activada ¿por quiénes? Por residuos de menosa. Entonces, acá te está hablando de inmunidad innata, y los inmunocomplejos estaban ahí. Entonces, por ende, la respuesta va a ser la vía clásica del complemento. En realidad, si en el examen no les ponen ni vía clásica ni vía alternativa y les ponen complemento, el sistema del complemento, esa podría ser una pregunta o una respuesta más exacta. Pero si les ponen entre escoger entre alternativa o clásica, la vía clásica del complemento es la que se activa primero. ¿Por qué? Porque va a tener inmunocomplejos, es dependiente. En cambio, la alternativa no, la alternativa tiene que esperar a que haya, ¿no? O en ese caso, no, perdón, no tiene que esperar, sino llega, o lo que hace es espontánea, ¿qué? A la hidratación de quién, de la proteína C. Entonces tiene que esperar, porque de la vía clásica también atrae lo que son las proteínas C1, C1RS, C1S, ¿verdad? Y todas en qué acababan, en algo común, ¿verdad? La vía común era justamente esa C3 convertasa, que después pasa a una C5 convertasa y después del 5 convertasa se fragmenta, ¿para qué? Para llegar a un complejo de ataque en membrana, ¿verdad? Y ese ataque en membrana era lo que facilitaba, ¿qué cosa? La lisis de los microorganismos, ¿ya? Esta pregunta es una pregunta media tramposita, ¿ya? Así que igual, les vuelvo a repetir, cuando ustedes lean las preguntas, fíjense bien. Primera, segunda línea, ¿es innato celular o es innato humoral? ¿Ya, chicos? Acuérdense de eso. Angie, Dime. una pregunta, ¿por qué no puede ser eosinófilos? ¿Por qué no puede ser eosinófilos? Porque los eosinófilos no son humorales, los eosinófilos son más celulares, al igual que las citocinas. ¿Ya? Humoral, yo siempre he relacionado el término humoral con un término de orquesta. ¿Y quiénes armaban las orquestas? Era el sistema de complemento. ¿Ya? Por eso es que con lo que yo les leí o les comenté la primera parte, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen humoral, es porque va a hablar de algo que se hace en grande, o sea, en conjunto, ¿ya? Y en cambio celular viene de algo sólido, de una, ¿no? En ese caso los eosinófilos, las citoquinas, sí son primera línea de defensa innata celular. Pero cuando les hablan de humoral, acuérdense de una orquesta, de que vienen por la activación de tal, de tal. Ah, entonces, ¿de qué estoy hablando ahí? Del sistema del complejo. ¿De qué más podría yo hablar ahí? De los linfocitos T. Ya, no, perdón, de los linfocitos T, B, ¿por qué? Porque ellos también, por ejemplo, los B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Los linfocitos B, ellos ¿qué producen? Los anticuerpos, ¿verdad? Pero para producir los anticuerpos no es que una célula B vaya de frente a un anticuerpo, sino que ocurre, es la célula B, célula plasmática a anticuerpo. Ah, y ese anticuerpo todavía ni siquiera es como que ahí termina, sino ese anticuerpo se genera entre otros, ¿verdad? Han visto que son subgrupos y subgrupos. ¿Y qué pasa? Ellos generan lo que es la memoria. Porque cuando te vuelve a atacar el mismo virus, la misma bacteria, tu cuerpo lo reconoce gracias a ellos. ¿Ya? Muy bien. Chicos, 14. ¿Cuál es el mecanismo de respuesta inmunológica que es presentada? ¿Cuál es la secuencia? Ahí está, de la respuesta del mecanismo inmunológico. ¿Ya? ¿Qué es primero? Reconocimiento del antígeno, homeostasis, memoria, activación de linfocitos y eliminación del antígeno. B. Elimino el antígeno, activo los linfocitos, hay homeostasis, reconozco el antígeno y memoria. C. Reconocimiento del antígeno, activación de los linfocitos, homeostasis, memoria, eliminación del antígeno. D. Reconocimiento del antígeno, activación del linfocito, eliminación del antígeno,
homeostasis y memoria, o lo que es E, reconocimiento del antígeno, activación de linfocitos, memoria, eliminación del antígeno y homeostasis. ¿Cuál creen que sería el orden? La E. La E, ya. Hay otra persona que ya no hay. Es la C, la D, la A. ¿O se quedan todos con la letra E? No, sí es la E, Angie. Sí, sí es la de año. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo es la respuesta? A ver, mira, primero lo que hay es un primer contacto con el antígeno, ¿verdad? Los linfocitos B, los linfocitos T, que son específicos del antígeno, se activan, se transforman en el caso de las células B a células plasmáticas. Si es las células T, ¿qué ocurre? A las células los linfocitos vírgenes maduran y van a activarse, ya se activan tanto los linfocitos B y T. Secretan en el caso de los linfocitos B los antígenos, esa es la respuesta primera. O sea, reconocimiento y activación. Ya, hasta ahí tenemos, ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso, ¿qué es? Contacto con el antígeno, una respuesta más rápida y efectiva, ¿verdad? Luego, ¿qué hay? Hay una respuesta de memoria, ¿verdad? Hay maduración de la efectividad, puede haber una hipermutación, esto ya es casi al final, ¿verdad? Y acuérdense, la respuesta en memoria es más efectiva porque hay una, por ejemplo, en el caso de una vacuna, ya en lo que ahorita estamos cerquísima de que nos vacunen, yo puedo tener una respuesta en memoria ya específica porque de repente me han inoculado ese antígeno inactivo. Como que también puede haber una respuesta de memoria, ¿por qué? Porque de repente yo de chiquita me enfermé, no sé, pues de sarampión y ahora de grande también me ha dado, pero me va a dar menos, ¿no? O yo tuve rubiola de chiquita, ahora de repente he vuelto a agarrar ese mismo virus, ese mismo antígeno, y me va a dar rubiola, pero ya en menos. ¿Por qué? Porque la respuesta o la memoria que yo tengo va a ser más específica. Entonces, con respecto al mecanismo, acuérdense, reconocer el antígeno. ¿Qué sucede cuando se reconoce el antígeno? Se activan los linfocitos. Puede haber memoria como que no, ¿verdad? Después de esa memoria hay una eliminación, porque ya se activaron, ya reconocieron, ya lo eliminaron. Eliminan el antígeno y luego, ¿qué está? La homeostasis. Vuelve ese equilibrio. ¿Y chicos? Muy bien. 15. En la vía clásica del complemento, la actividad de la C3 convertasa está dada ¿por quiénes? Acuérdense, vía clásica. ¿Cuál es el pasito, no, que se daba antes de llegar a la C3 convertasa? A ver, vía clásica, acuérdense. No sé. La C. Hay otra respuesta que me digan, no, Angie, no es la C, es la D, es la E. Ay, no, perdón, creo que es la A. La A. Ya, la A. A ver, tenemos respuestas C4B2A y C4B2B. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Cómo es que se daba esto? ¿Verdad? Nosotros sabíamos que el microbio, ¿verdad? En este caso entra, ¿verdad? Acá, chicos, esta es otra vía, no es la vía clásica, pero lo que ustedes tienen que acordarse es de esto. ¿Cómo es que se activa ese complejo de la C3 convertasa? El C3, había un complejo antes, ¿verdad? Pero quien va a activar a la C3 convertasa es este de acá, el complejo C4B y el 2A. ¿Por qué? Porque existe uno antes de este, que es justamente formado por el C4, ¿verdad? Y el C2, ¿verdad? Y justamente, ¿qué sucede con esos dos? Hay una división, ¿verdad? Este C4 se convierte en C4A y C4B, y este C2 se convierte también en C2A y C2B. Pero acuérdense que quienes se juntan es el C4B y el C2A, en este caso que vendría a ser C4B, C2A,
¿Para qué? Para que juntos activen ¿qué? Al complejo de la C3B convertasa. Chicos, un ratito voy a calentarlo. Ya está. Listo. Entonces es correcto, chicos. Acuérdense que para que se active eso, para que se clive, ¿ya? Proviene de dos fragmentos. Del fragmento del C4B y del C2A. Cuando se activan esos dos, forman el complejo C4B y C2A, ¿verdad? Y esos son los que actúan a nivel grande de la C3 convertasa. Chicos, y cuando la C3 convertasa se cliva, se va a clivar también en dos, en C3B y en C3A. Acuérdate, el C3A siempre, en este caso es el que se va a la parte del nivel sanguíneo, ¿verdad? Y el C3B cuando se junta, ¿verdad? En complejo a lo que es el C4B, el C2A más el C3B, ¿qué forman estos tres? El C5 convertasa. Este complejo de acá, del C2A, del C4B y del C2A, ¿verdad? Te forma el complejo 3 convertasa. Pero la pregunta también puede haberle sido, ¿quién forma el complejo 5C convertasa? A, forma el C4B, el C2A y el C3B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí la respuesta era la letra A. C4B, C2A. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bien, vamos ahora al número 16, a la célula dendrítica. Chicos, la célula dendrítica se caracteriza por, seleccione uno de las respuestas, porque se encuentra en los órganos linfáticos, en el epitelio de la piel y la mucosa del aparato digestivo respiratorio, por ser una de las células presentadoras de antígeno de menor cantidad en el organismo, por ubicarse exclusivamente en lo que son las placas de Peyer, ¿ya? Y no son estimuladas por el interferón gamma, presentan antígenos asociados al complejo de histocompatibilidad 1. Chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta? No. Se encuentran en órganos linfáticos, en el epitelio de la piel, la mucosa, el aparato digestivo y respiratorio. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar en esta pregunta? ¿No? Muy bien, vamos entonces con la letra A. A ver, para recordar, ¿cómo son las células dendríticas? Las células dendríticas tienen la capacidad de ¿qué cosa? De instruir, ¿verdad? A las células del sistema inmune innato sobre el adaptativo. Las instruían. Decían, mira, tú tienes que ir de tal forma, tienes que atacar por allá, por acá, ahí hay daño, y ya no, ¿verdad? Eran como que medias chismositas. Estas llevan información, ¿verdad? Del sistema que había detectado el sistema inmune innato al sistema inmune adaptativo. Por eso es cuando los linfocitos entraban al campo de batalla, ¿no? Ya encontraban a las células dendríticas mandando, dando órdenes, ¿verdad? Y justamente ellos solamente iban a esos lugares y activaban los mecanismos efectores, ¿verdad? Ya pues comenzaban a matar, comenzaban a los linfocitos, dependiendo si eran los citotóxicos o los auxiliadores, iban a los lugares que les correspondían, ¿verdad? Acuérdense que las células dendríticas tienen capacidad de migración, es decir, pueden estar en un lado como en el otro porque ellas corren la voz mandando y destruyendo. Expresan las células dendríticas los PAMs y DAMs, ¿verdad? Que eran las señales de peligro. ¿Qué más? Y tienen capacidad fagocítica, porque si ellas se encuentran a lo que está en mal estado, ellas no van a dudar tampoco de activarse y fagocitar, ¿ya? Entonces,
¿Qué más? ¿Qué más debemos de saber de ellas? Que estas células dendríticas ya son importantes porque activan, producen la ecoestimulación con las citocinas, ¿verdad? Que eran otro tipo de respuesta que a nivel del sistema inmune innato comenzaban ahí a ver, a chismosear en lo que eran las señales de tránsito, ¿no? Llevan el mensaje y acuérdense, la capacidad de las células dendríticas para poder organizar todo ese sistema de comunicación en esa batalla es porque tiene gran capacidad migratoria, es expresión de los PRPs, tiene diversidad, tiene plasticidad y tiene expresión de las moléculas. Entonces aquí, ¿presentan antígenos asociados al complejo de discompatibilidad? No, porque lo que hacen ellas en realidad es mandar el mensaje. No son estimuladas por el interferón gamma, no lo hemos visto. ¿Ubican exclusivamente las placas del Peyer? No, porque acabamos de ver de que estas células dendríticas miran por todo nuestro cuerpo, o sea, no van a estar en un solo lugar. ¿Por ser las células presentadoras de antígenos de menor cantidad en el organismo? No, porque esto es el momento de presentar. No va a ser una diferencia entre el complejo de histocompatibilidad 1 y histocompatibilidad 2. Ellas presentan, ellas van y dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí está. Ya es de ti saber a qué tipo de linfocito vas a mandar. Si son de la histocompatibilidad 1 a la CD8 y si están en el complejo de histocompatibilidad 2 a la CD4. ¿Verdad, chicos? Entonces la respuesta vendría a ser la A. Como son o se encuentran en los órganos linfáticos, si están en todo nuestro, van a hablar a nivel de la piel, a nivel de la mucosa, del aparato digestivo, del respiratorio, a nivel de la mucosa del sistema gastrointestinal. Ya, chicos, por eso se caracteriza. ¿Qué más? 17. Los receptores de las células T, los TCR. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver acá? ¿De qué se caracterizan estos TCR? Reconocen antígenos nativos sin procesar, reconocen antígenos presentados unidos a las células de la membrana de histocompatibilidad del antígeno tipo 2, se unen a epitopos conformacionales, todos los anteriores, o reconocen todo tipo de moléculas. ¿Qué me dicen, chicos? Ya para acabar, nos faltan dos preguntitas. B. Reconocen antígenos presentados unidos a la membrana celular. Ya. Otra respuesta que de repente por ahí, no, sí es esta. Ya, vamos a avanzar. Ya, entonces acuérdense. El sistema de reconocimiento de antígenos que está dado a nivel del sistema inmune adaptativo, ¿quiénes serán los receptores acá? Para los linfocitos B y para los linfocitos T. Para los T, los TCR, para los linfocitos B, los BCR, ¿verdad? Las moléculas que están expresadas en la membrana de los linfocitos, ¿no? Van a, de acuerdo al antígeno que se presenta, reaccionar. Por ejemplo, en el caso de las células T que estamos viendo, su receptor no es capaz de reconocer antígenos de manera directa, sino que requiere de la presentación en el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces necesitan sí o sí al complejo de histocompatibilidad. Y si supuestamente la pregunta fuera distinta, ¿ya? Y les preguntaran del linfocito B, del BCR, ¿qué dirían? Estos pueden reconocer a los antígenos de manera directa, sin necesidad de una molécula intermediaria, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿reconocen antígenos nativos sin procesar? Eso es falso porque necesitan de un complejo, ¿verdad? ¿Reconocen a antígenos de complejo unidos a la membrana al antígeno de histocompatibilidad tipo 2? Puede ser. ¿Se unen a epitopos conformacionales? No. ¿Reconocen todo tipo de moléculas?
necesitan sí o sí los TCRs de un antígeno de histocompatibilidad para reconocer el tipo de moléculas. Todas las anteriores. Entonces, acá la respuesta, chicos, o lo que yo quiero que se acuerden, es de que el TCR sí o sí necesita a un antígeno o a un complejo de histocompatibilidad. En cambio, las BCR no. Las BCR pueden reconocer a cualquier antígeno sin procesar. En cambio, las TCR sí necesitan a alguien que las presente, a alguien que esté ahí unido. Son dependientes del complejo de histocompatibilidad. Entonces, está bien, la respuesta es la letra P. 18. Respuesta inmune adaptativa. Está integrada por ¿quiénes? Por las inmunoglobulinas, por las células dendríticas, por los macrófagos, por células endoteliales o por barreras epiteliales. Uy, está fácil, ¿eh? ¿Quién me dice la respuesta? La A. La A. Muy bien. Otra respuesta que me diga no, las dendríticas, los macrófagos, las células endoteliales, las barreras epiteliales. ¿O todos estamos de acuerdo que es la letra A? Correcto, chicos, la respuesta es la letra A. Acuérdense ya de que el sistema de componentes se divide, tiene doble división, ¿verdad? ¿Quiénes formaban esa doble división? Después de yo tener justamente las etapas de la hematopoiesis, esa se divide en mielopoiesis y en linfopoiesis. ¿Y quiénes formaban ahí? La mielopoiesis, bueno, todos los que estaban para lo que es el sistema inmune innato, donde voy a encontrar las células dendríticas, a los basófilos, a neutrófilos, a eosinófilos, ¿verdad? Que son nuestros soldaditos de la primera línea de defensa. Pero si yo quería una respuesta más avanzada, más específica, voy a tener a quiénes? A los linfopoiesis, donde si quienes se dividían ahí o las células T, ¿verdad? Donde voy a tener a los linfocitos, a las células B, donde voy a tener a los anticuerpos o a las inmunoglobulinas. ¿Y qué más? A los natural killers, a los linfocitos T natural killers. Ya, acuérdense de eso, de que todo parte de esa división de una célula madre. Se divide en linfo, en mielo, ya sé que el linfo, todos los linfocitos T, B y los natural killers. Y cuando yo hable de la mielopoiesis, aquí voy a tener básicamente en esa división a todos los que son parte del sistema inmune innato. ¿Bien, chicos? Bien. 19. Son características de los anticuerpos. Uy, volvemos a tocar anticuerpos. A ver, selecciona una. La inmunoglobulina E es la respuesta para parásitos y alérgenos. La inmunoglobulina M es la activación del complemento, la promoción de fagocitosis. C, todas las respuestas son correctas. La inmunoglobulina A es muy relevante en la respuesta inmune mucosal. La inmunoglobulina G es la más abundante en el suero, más o menos el 80%. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La C. No sé. La C, verdad, correcto, la C, sin dudarla, porque todo lo que nos mencionan acá es correcto. Acuérdense, ¿ya? Esta es una tablita que les he puesto acá para resumir, bueno, acuérdense, inmunoglobulina A, en todo lo que son mucosas y secreciones, saliva, leche, lágrimas, son otros también de las estructuras donde están. Ya, la D, acuérdense que sirve para activar a los basófilos y a los mastocitos. La E, acuérdense, responsable de las alergias y parásitos. La G es la más abundante a nivel del sistema circulatorio. Acuérdense que la G atraviesa la placenta y el feto. La M puede estar secretada en lo que es la circulación o formas de las receptoras, es la más abundante en sistemas tempranas de la respuesta inmune humoral. ¿Ya? Muy bien. 20. Son las presentadoras de antígenos. Seleccione una. Las células epiteliales del timo, las células dendríticas, los macrófagos, las células endoteliales o todas son verdaderas. ¿Quiénes son?
células presentadoras de antígenos. ¿Quiénes presentan a los antígenos? Nada. Creo que todas son verdaderas. Todas son verdaderas, ya. Otra respuesta que sea diferente a la E. ¿No? Bueno, vamos a verlo entonces. Esta es la presentación del antígeno, chicos. La célula presentadora del antígeno lo que hace es, como ven en el dibujito, agarrar el antígeno y decirle, ¿no? Oye, el linfocito T, ya, pues acá está, actívate, destrózalo, por favor. Mira, reconócelo, ya, ahora sí, madura y vete, ¿no? A destruirlo, porque nos está ocasionando un daño. Eso es lo que hace la presentadora de antígeno. Es como ese amigo que tú tienes en la fiesta que traes otro amigo y dice, oye, te lo presento, ¿no? Y tú estás con tu cara de, qué roche, ya, bueno, ya, y sales a bailar por compromiso, ¿no? Algo así es la presentadora. Pero con el presentador de antígeno no es que exista una célula única, sino que están en todo este sistema del sistema inmune, son varias. La célula dendrítica forma una presentadora de antígenos. Los macrófagos forman una forma de presentadora de antígenos. Las células B también forman una forma de presentadoras de antígenos. Las endoteliales del timo. ¿Quiénes más? Las células para los linfocitos TC18, que son los citotóxicos. Todas ellas, chicos, que están acá marcadas, son presentadoras de antígenos. Presentan a los linfocitos. Le presento, oye, mira, ¿sabes qué? Este es un ser que nos está causando daño. Por favor, actívate, haz tu función. Necesitamos tu mecanismo efector para que nos ayudes a restablecer el orden, el balance, ¿no? Eso es lo que hace la presentadora de antígeno. Entonces, sí, la respuesta acá es todas, ¿no? Todas porque justamente habíamos visto que está, pues, las células epiteliales del timo, células dendríticas, macrófagos, células endoteliales. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos acabado el repaso del día de hoy.